Un poco nomás para recordar eso. Tenemos el hipotálamo, la hipófisis, el ovario, ¿no? Y el útero. ¿Estamos de acuerdo? El hipotálamo, ¿qué hormona produce? La GnRH. ¿Estamos de acuerdo? La hipófisis, ¿qué produce? La LH, la FSH. En la fase post-reclutamiento, en la fase de maduración follicular, actúa la FSH, hemos dicho, ¿no? Y en la LH actúa 16-24 horas antes de la eclosión del folículo maduro, ¿no? Los ovarios producen estrógenos y progesterona, y esto por feedback negativo regula todo este ciclo, ¿no? O sea, mayor cantidad de estrógenos le dice al hipotálamo, es que hay mucho estrógeno, baja la producción de GnRH, baja la producción de FSH. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y más bien los estrógenos estimulan a que la hipófisis anterior más bien no deba bajar la LH, sino, perdón, aumentar la LH por un momento para que se produzca la eclosión. Si no, no se profesoriza. ¿Es importante la LH para eso? Justo. Y la pregunta del $1.000.000 es, ¿qué aplicación tiene saber esto? No sé si ustedes han conocido lo que es la inseminación intrauterina, la inseminación artificial, ¿entienden? Entonces, a la paciente le dan inductores de la ovulación, o sea, estimulan la producción de folículos maduros, se quedan 2 o 3 folículos, dependiendo de la cantidad, la dosis que se utilice, y en el día 15 les inyectan esta hormona LH. ¿Para qué? Para que uno de esos folículos reviente, no sé si me dejo entender. Y previo a esos días inseminan a esa paciente para que pueda ser fertilizada, fecundada. ¿Me dejo entender? Eso es con respecto al ciclo menstrual. Pregunto yo, si no hubiera progesterona, ¿qué pasaría con ese endometrio? Antes de continuar con el siguiente tema. No hubiera progesterona, sería una endometrio, está bien, es grande, grueso, pero anárquico, irregular, inestable. ¿Qué pasaría? Se descamaría, no se descama, no sé si me dejo entender, y se descamaría antes de tiempo, ¿me dejo entender? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que tienen ciclos anovulatorios, que no producen, no hay ovulación, no hay formación del cuerpo lúteo? ¿Estamos de acuerdo? No hay progesterona, no hay estabilidad de membrana y producen descamaciones continuas, ciclos intermenstruales continuos, hemorragia uterina disfuncional de tipo anovulatorio. ¿Me dejo entender? Esa es la explicación por qué las pacientes con síndrome de ovario poliquístico presentan esos HUD, porque presentan en su gran mayoría ciclos anovulatorios. Muy bien. Vamos a hablar un poco de amenorrea. El concepto de amenorrea, de que tenemos que esperar 6 ciclos y todo lo demás para reconducir, ya ha cambiado. Basta que haya ausencia de menstruación fuera de un ciclo normal o por periodos variables, se considera amenorrea. Ahora, la amenorrea puede ser clasificada como primaria o secundaria. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Primaria, ausencia a los 14 años espera, ¿no? Asociado a la falta de crecimiento y desarrollo de caracteres sexuales secundarios. O a los 16 años con independencia de que, o sea, a los 16 años sí puede haber una paciente con caracteres sexuales secundarios pero que no menstrua. O sea, si no hay caracteres sexuales secundarios, 14 años. ¿Estamos de acuerdo? Si hay caracteres sexuales secundarios, 16 años. Y la secundaria, ausencia de menstruación, al menos durante 3 ciclos, dice. Muy bien. La evaluación es distinta una de la otra. Cuando yo tengo mi amenorrea primaria, y ese es el cuadro que deben ustedes más o menos dominar, y van a contestar todas las preguntas de amenorrea primaria, yo tengo que hacer primero mi exploración física. Muy bien. Y tengo que ver si hay caracteres sexuales secundarios o no. ¿No? Por eso pongo acá con mamas o sin mamas. Porque ¿cuáles son los caracteres sexuales secundarios importantes en la mujer? 1, el vello pubiano, y 2, el crecimiento mamario. ¿Estamos de acuerdo? No hay de más. Muy bien. Si se viste la moda, no se viste la moda, si se aretes o no se aretes, si se corta el cabello, eso no interesa. Lo que me interesa es el vello pubiano y el crecimiento mamario. Si yo tengo una paciente con mamas, yo lo que tengo que evaluar es si esa paciente tiene órganos genitales internos, o sea, en este caso, el porandonomasia es el famoso útero, o si no, carece de este. Si presenta el útero, tengo que evaluar la hormona folículo estimulante. Si es normal, probablemente el problema sea la vía de salida. ¿Estamos de acuerdo? La vía de salida. Estamos hablando de un himen imperforado. ¿Estamos de acuerdo? Himen imperforado.
Pero si la FSH es disminuida, probablemente estemos hablando de un trastorno del eje hipotálamo hipoficiario. Ese es por un lado. Miren bien este cuadro. Este algoritmo no debe fallar. Segundo, si es una paciente con exploración física, con caracteres sexuales secundarios, pero carece de útero, yo tengo que solicitar mi cariotipo, ¿no? Mi cariotipo. Y de acuerdo a mi cariotipo voy a tener posibles patologías. Si es un 46XY, estamos hablando de una agenesia gonadal, de una insensibilidad de andrógenos, de una deficiencia de la 5-alfa reductasa y una deficiencia de la 17-alfa hidroxilasa. ¿Estamos de acuerdo? Pero si es un 46XX, o sea, cariotipo femenino, lo más probable es que sea una agenesia del conducto de Müller. ¿Cómo se llama eso? Cuando no tiene útero, es cariotipo femenino, síndrome de Rokitansky, por una agenesia de los conductos de Müller. Muy bien. Si dentro de la exploración física, es una paciente sin caracteres sexuales secundarios, o sea, sin desarrollo mamario, y encima no tiene útero, y tiene ausencia de útero y un cariotipo de este tipo, 46X, también podríamos considerar la agenesia de los conductos de Müller, el famoso Rokitansky. Si es una paciente sin caracteres sexuales secundarios, pero con presencia de útero, hay que hacer varias cosas. Uno, verificar el HCG, la hormona gonadotropina, o sea, la hormona de la gestación, y la FSH. Si la FSH es negativo y si la HCG es negativo y la FSH disminuye, estamos hablando de una alteración del eje hipotálamo hipoficiario, acuérdense, una alteración del eje hipotálamo hipoficiario. Pero si la FSH es aumentada, probablemente tenemos que solicitar un cariotipo y estamos hablando de un Turner. Ahora, tengan en cuenta que los Turners pueden ser en edad joven, los podemos diagnosticar sobre todo por amenorreas primarias, pero hay Turners que hacen amenorreas y después hacen amenorreas secundarias, 29, 30 años recién las diagnosticamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y el Turner que presenta insuficiencia ovárica primaria. Y como hay insuficiencia ovárica primaria, no hay estrógenos. Y como no hay estrógenos, SIGBA negativo, aumento del FSH. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la explicación. Muy bien. Este es para evaluar la amenorrea primaria. Primaria. Vamos al siguiente cuadro. Cuando yo tengo una paciente con amenorrea secundaria, lo primero que tengo que descartar es la gestación, primero. Entonces, estamos asumiendo que es una paciente HCG negativa. Entonces, tengo que tener otros elementos hormonales en mi evaluación. ¿Cuáles son? La testosterona, la prolactina, la FSH y la TSH. Vamos. Asumamos que todas estas hormonas son normales. Vamos por esta parte del cuadro. Todas estas hormonas, testosterona, prolactina, FSH y TSH son normales. Entonces, todas las pruebas tengo que hacer mi prueba de progestina. ¿En qué consiste mi prueba de progestina? Le administro progestágenos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si le administro progestágenos, si hay hemorragia positiva o si hay sangrado menstrual, el problema es que es una anovulación crónica. Es un problema anovulatorio crónico. Muy bien, ¿les quedó claro? ¿Sí? Perfecto. Pero si yo le administro mi prueba de progestina y no hay sangrado, lo que tengo que hacer como siguiente paso es administrar estrógenos. Si hay sangrado con estrógenos, el problema es que eso es una amenorrea hipotalámica. ¿Les quedó claro? Una amenorrea hipotalámica. Pero si no hay sangrado por administración de estrógenos, el problema es que hay un problema, el problema se da en la salida de la sangre hacia el exterior. En este caso estamos asumiendo que es un Acherman, ¿no? ¿Sí saben lo que es un sinequias de la cavidad uterina? Muy bien, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Este es cuando mis pruebas hormonales son todas normales. Tengo que hacer esto. Pero imaginamos que yo tengo un aumento de la testosterona, ¿no? Entonces tengo que evaluar, ¿es menor de 200 o mayor de 200? Si es menor de 200, lo más probable es que sea una hipertecosis o un síndrome de ovario poliquístico. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Si es mayor de 200, probablemente tenga que pedirle una tomografía computarizada para descartar tumores, o tanto abdominal como cerebral, ¿no? Para descartar tumores suprarrenales u ováricos. Si tengo un aumento en la prolactina, considerar pues una resonancia magnética para descartar un prolactinoma o una hiperprolactinemia y usar agonistas dopaminérgicos como parte del tratamiento. Si es un aumento en la FSH y es una insuficiencia ovárica, y si es menor de 30 años, verificar el cariotipo. Puede ser un Turner con amenorrea secundaria, ya les he dicho. Y si es un aumento de la TSH, un hipotiroidismo. O una disminución, un hipertiroidismo. Muy bien. Esta es mi evaluación que yo tengo que hacer de la amenorrea secundaria.
Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todo claro? Perfecto. Continuemos entonces. Vamos a hablar del síndrome de ovario poliquístico y acá sí nos vamos a detener porque había muchos cambios en el concepto. 2012, 2011, 2012, 2013, MIR, había preguntas sobre ovario poliquístico, sobre todos los conceptos nuevos, ¿no? Conceptos nuevos. Primero, el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno endocrino metabólico, heterogéneo en su presentación clínica. O sea, puedes tener una paciente con todo el cuadro florido, perfecto, ya, sí es un SOP, ¿no? Un PCOS, como le dicen. Pero hay pacientes que no tienen todo ese cuadro florido, presentan uno que otro síntoma, y ahí donde está la dificultad diagnóstica, donde ahí está el desafío diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo? De probable origen genético, ¿ya? De probable origen genético. Ha salido un libro que se llama el libro del ovario poliquístico. Entran en internet y lo encuentran, ¿no? Pero que está influenciado por factores ambientales como la nutrición y la actividad física. ¿Entienden? Esto les sacaba justo de este librito. Hay genotipos fagocitosadores y genotipos protectores. Te va a producir un problema de hiperandrogenismo, un fenómeno inflamatorio y un problema de resistencia a la insulina. Y esto está en función a factores étnicos, entonces probable de origen genético. Pero va a haber factores ambientales que van a interactuar con esos factores genéticos. ¿Qué factores ambientales? Si la paciente ayuna, si hace actividad física, si hace dieta pobre en grasas y rica en hidratos de carbono. ¿Entiendes? O se va al otro extremo, es una paciente obesa, sedentaria, dieta hipercalórica, rica en ácidos grasos poliinsaturados o fumadora. Si se va por este camino, puede que tenga un problema quizás de su fertilidad, un problema de agresividad, un aumento del tono muscular, un mayor aporte de glucosa cerebral, ¿no? Una ventaja evolutiva dentro del desarrollo humano. Pero si se va por este camino va a presentar todo esto: hipertensión, disfunción endotelial, diabetes, dislipidemia, hirsutismo, oligomenorrea. Va a presentar síndromes metabólicos y dentro de ellos el ovario poliquístico. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que más o menos saca ese libro. Y te menciona varios nombres de genes que no viene el caso en el momento. Quiero que lo tengan en cuenta nada más. Para mí lo que me interesa ahorita es que tengan conceptos claros para el momento del examen. ¿Cómo diagnostico? Entonces, acá viene el kit, por ejemplo. Se han reunido varias veces. Primero en el año 90, después en el 2003, en el año 90 proponen los criterios NIH, ¿no? Entonces se reúnen en el Instituto Nacional de Estados Unidos, proponen los criterios NIH, ¿estamos de acuerdo? Y proponen dos criterios: previa exclusión de otras patologías tales como la hiperplasia suprarrenal congénita, la hiperprolactinemia, el síndrome de Cushing, la disfunción de básicamente, hiperandrogenismo o hiperandrogenemia y anovulación. Primero, ¿qué es hiperandrogenismo? Síntomas clínicos, desde el punto de vista clínico: acné, vello facial, no sé si me pueden entender. E hiperandrogenemia se refiere al desaje de testosterona en sangre, no sé si me dejan comprender. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y la anovulación. Muy bien, por un lado. Pero como que presentaba confusión y se volvieron a reunir en el año de 2003 y se reunieron en la ciudad de Rotterdam y de ahí forman los famosos criterios de Rotterdam. Muy bien, los criterios de Rotterdam. Entonces, en este consenso determinó que el diagnóstico debe realizarse por la presencia de dos de tres siguientes. Presentan tres criterios y que basta que presenten dos de esos tres para tipificar como síndrome de ovario poliquístico. Siempre descartando todas las demás enfermedades que menciono acá: hiperplasia suprarrenal congénita, hiperprolactinemia, síndrome de Cushing, disfunción tiroidea. ¿Cuál es? Oligo o anovulación. Ya, perfecto. O sea, trastornos menstruales. Signos clínicos y bioquímicos de hiperandrogenismo. Perfecto. Y ovario poliquístico por ecografía. Muy bien. Ovario poliquístico por ecografía. Ahora, la inclusión del ovario poliquístico por ecografía como criterio diagnóstico originó un importante debate, por lo que surge la reunión de expertos de la Sociedad de Exceso de Andrógenos, el SAE. Muy bien. Realizando una revisión sistemática de trabajos de investigación sobre los aspectos epidemiológicos fenotípicos del síndrome con el fin de guiar el diagnóstico clínico y las futuras investigaciones. Y publican los siguientes criterios, ¿no? Hiperandrogenismo, hirsutismo y hiperandrogenemia, disfunción ovárica, oligoanovulación y ovario poliquístico por ecografía.
considerando siempre la exclusión de otros desórdenes, que ya los mencionamos acá. Concluye que el SOP es un desorden de exceso de andrógenos en la mujer y que el diagnóstico no puede ser establecido sin la evidencia clínica o bioquímica. ¿No? En pocas palabras, acá entra a tallar como diagnóstico importante la relación LH-FSH y el dosaje de testosterona. Y eso es lo que preguntó en el MIR, en el 2011. No sé si han visto esa pregunta. Pacientes con acné facial, todo, para determinar el diagnóstico, ponían, se debe pedir A, ecografía, B, LH-FSH, 3, otros hormonas y todo lo demás. La respuesta fue LH sobre FSH, ¿no? La mayoría se fue de cara porque dijo ecografía, y la ecografía ya no es, o sea, si bien es parte del diagnóstico, no es lo primordial para hacer el diagnóstico, ¿me dejo entender? Es la clínica asociada a las pruebas bioquímicas, ¿me dejo entender? Eso lo queda claro. Revisen entonces MIR 2011 la parte ginecológica y van a ver esa pregunta. Muy bien. Entonces, basado en esto, en lo que es la sociedad de exceso de andrógenos. Muy bien. Entonces, la historia de PCOS puede incluir lo siguiente: hirsutismo. ¿Qué es hirsutismo? A ver. Es la aparición de vello, primero vello en la paciente, en paciente femenino, vello donde no debe tener, no debe aparecer porque son más zonas de aparición masculina. Por ejemplo, en la zona nasolabial, en la barbilla, no sé si me dejo entender, en la espalda, ¿comprende? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? O sea, en zonas que son de aparición masculina. Muy bien. Ahora, el problema del hirsutismo o del exceso de andrógeno no es que la mujer sea barbuda, no es el tema estético. ¿Cuál es el problema? Ve? Uno es que no salga gestando. Perfecto, ya. Muy bien, que no. ¿Y cuál es el otro? Que una mujer que tiene exceso de andrógenos, su riesgo cardiovascular en el tiempo va a aumentar. No sé si me dejo entender. Problemas de tipo cardiovasculares. Entonces, porque si el problema solamente fuera estético, bueno, le compro su Presto Barba todos los días, ¿no? O su crema depiladora y feliz de la vida. Pero no ese es el tema, no sé si me dejo entender. El tema es el riesgo cardiovascular que va a presentar esa paciente en el tiempo. ¿Comprenden? ¿Sí? Perfecto. Desórdenes menstruales, la evaluación ecográfica, la diabetes y la infertilidad. Muy bien. La pregunta del $1.000.000 es, ¿qué trato? ¿Trato la imagen o trato los síntomas de la paciente? ¿Qué me dicen? Los síntomas, los desórdenes, me dejo entender. Si yo tengo una paciente que por una cuestión de chequeo va a hacerse su evaluación ecográfica después del día 8 y encontramos pues la típica imagen de ovario poliquístico, pero la paciente no tiene ningún problema, ni de desórdenes menstruales, ni hiperandrogenismo, no tiene nada, simplemente fue un chequeo. Pregunto yo, ¿le doy algún tipo de tratamiento? ¿Sí o no? No, ¿ya? No. Entonces, no, me han dicho que tengo 2 o 3 quistes. No, no es así. Muy bien, no es así. Muy bien. Entonces, el manejo médico del PCOS, o sea, el síndrome ovario poliquístico, está destinado al tratamiento de los desórdenes metabólicos, de la anovulación, hirsutismo y irregularidades menstruales. No se trata imágenes, se trata síntomas. Sí. Dos, lo está considerando el MIR. Sí. Ya, muy buena pregunta. Ya. Tiene que ser, yo les doy las características, apunten ecográficas. No creo que les pregunten, pero bueno, ya. Tiene que ser volumen mayor de 10 centímetros cúbicos, en primer lugar. ¿Estamos de acuerdo? El estroma tiene que estar aumentado. ¿Estamos de acuerdo? Y tiene que ver imágenes ovoideas periféricas mayor de 12 son. Ovoideas hipoecoicas periféricas mayor de 12 y que deben ser entre 2 y 9 milímetros. Si tú consigues un folículo mayor de 10 milímetros, ya dejó de ser ovario poliquístico. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Les quedó claro? De preferencia que se tome en la fase folicular tardía, o sea, al día 8 de la menstruación por encima de mínimo. Obviamente, si yo tomo en la fase antral, en la fase de reclutamiento, voy a ver un montón de imágenes ovoideas, pues no sé si me dejo entender. Le estábamos hablando en el inicio de la clase que hay la fase de reclutamiento y eso se puede ver ecográficamente. Entonces tú le tomas a una paciente el día 2 de la menstruación y vas a encontrar un montón de imágenes ovoideas y le zampas el diagnóstico ovario poliquístico. Sonaste. ¿Me dejo entender? ¿Les quedó claro? Muy bien. Entre 2 y 9 milímetros.
entre 2 y 9 milímetros. Si una pasa ya de esos 9 milímetros, tienes 10, 11, ya dejó de ser ovario poliquístico, desde el punto de vista ecográfico. Pero les vuelvo a repetir, les vuelvo a recalcar, el tema no es la imagen, el tema son los síntomas que tiene la paciente, no sé si me dejo entender, los desórdenes metabólicos, anovulatorios que va a presentar esa paciente. Entonces, si una paciente no tiene nada de eso, y va a la imagen ecográfica y se encuentra eso, no le vas a dar tratamiento, pero porque tú no tratas fotos, tratas problemas, no sé si me dejo entender. Y lo peor, dice, doctor, he venido a hacer mi control porque he recibido anticonceptivos, quiero ver si mis quistes han desaparecido. Plop. Siempre una paciente con trastornos metabólicos asociados a ovario poliquístico, siempre de cabeza, de cajón, de primera línea, tiene que mejorar su estilo de vida, ¿entiendes? Actividad física, mejorar su dieta, ¿estamos de acuerdo? Como primera opción. Ese solo hecho de lograr una reducción del peso, un 5% de ese peso corporal inicial, de realizar actividad física, mejora ostensiblemente parte de sus desórdenes metabólicos, me dejo entender, sin necesidad de usar mucha medicación. ¿Les queda claro? Entonces, el tratamiento del síndrome ovario poliquístico va relacionado al problema. Si es una paciente que viene por un tema de hirsutismo, por ejemplo, le puedo dar un anticonceptivo con progestágenos que tenga actividad antiandrogénica. En este caso, la ciproterona, el famoso Diane. No sé si me dejo entender. ¿Les quedó claro? Diane 35. Pero si no funcionara o se quedara corto en la respuesta terapéutica, tengo que usar otros andrógenos de mayor potencia. ¿Cuáles son? La espironolactona, por ejemplo, que ustedes lo han revisado en lo que se llama en ICC, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, grado 3, 4, ayuda a reducir la mortalidad. Es un diurético ahorrador de potasio, pero también tiene una actividad antiandrogénica marcada, ¿entiendes? Si el problema de la paciente es resistencia a la insulina, ¿qué le doy? Aparte de la dieta, actividad física, la metformina, ¿no? Si el paciente, su problema es que no ovula y desea salir gestando, no le voy a dar anticonceptivos, pero no sé por qué me ha pasado ese tipo de paciente. Entonces, ahí le doy un inductor de la ovulación. ¿Cuál es el de elección? El citrato de clomifeno. Hay otros, ¿no? Que vamos a ver después, o hay otras técnicas, ya cuando veamos el tema de infertilidad. Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre anticonceptivos orales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Seguro? Ya. Hemos preparado un cuestionario muy bueno, unas 140 preguntas creo que hemos hecho, o 120 preguntas, para reforzar esos temas, ¿ya? Cuando yo hablo, bueno, en realidad cuando hablo de anticoncepción en general, acá no debe ser oral, sino anticoncepción en general, de ahí vamos a hablar de los orales específicamente. ¿Qué es lo que me interesa saber? Uno es su facilidad de uso, dos, su eficacia, tres, sus efectos adversos, ¿no? Y cuatro, sus implicancias de usarlos a largo plazo. Ayer cuando hemos visto cáncer de ovario, endometrio, hemos dicho que el uso prolongado de anticonceptivos orales tiene un efecto beneficioso, no anticonceptivo, y eso lo vamos a ver. Pero, ¿cómo mido yo la eficacia de un anticonceptivo? Eso sí les pueden preguntar. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el índice? ¿Qué es lo que sí? ¿No? Entonces, existe lo que se llama el índice de Perro. 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 ¿Estamos de acuerdo? Y lo que te mide es la tasa de embarazos por uso de anticonceptivos en forma rutinaria o perfecta durante un año. No sé si me dejo entender. Entonces, cuando más índice de PER tiene, menos eficaz es el anticonceptivo. Cuando menos índice de PER tienes, más eficaz es el anticonceptivo. Este cuadro lo he sacado para ustedes de la OMS, ¿ya? Y vamos a ver el índice de PER por cada tipo de método. ¿Por qué? Porque les pueden preguntar de cuáles de los siguientes métodos anticonceptivos que manuseamos acá, cuál es el que tiene mayor eficacia. No sé si me dejo entender, ¿ya? Y hay algunas cosas interesantes.
Por ejemplo, ningún método, el índice de PER es alto, pero no sé si nos vamos a salir gestando en algún momento. Cuando usan algún espermicida, ¿cuál es el más común? El nonoxidil. Cuando lo haces en forma habitual, tienes un índice de PER de 29, que es alto, y cuando lo haces en forma perfecta, 18. O sea, sigue siendo alto. A pesar de ser un método que tú lo uses con cierta perfección, tiene un índice de PER alto, o sea, tiene una alta tasa de fracasos, o sea, de gestaciones no deseadas. El coitus interruptus es uso habitual 27, uso perfecto, o sea, bien llevado todo, índice PER 4, es alto. La abstinencia periódico, o sea, el ginonado, el método de ovulación, el térmico sintomático, pues tienen métodos altos, índice de PER por encima de 1, ¿no? 9, 3, 2 y 1. Las esponjas con espermicida, mira, 20, ¿no? El diafragma 6, el preservativo femenino 5 y el masculino 2. Muy bien. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los anticonceptivos orales. Cuando es uso habitual, sin uso perfecto, cuando tienes algunos es 8, pero cuando es el uso perfecto es 0.3, una tasa baja, ¿no? Perfecto. Miren, parche transdérmico, que es un anticonceptivo que tiene estrógenos, progestágenos, pero que se da por la vía cutánea, el famoso EBRA. ¿Han tenido oportunidad de utilizarlo, de recomendarlo en algún momento a algún paciente, algo? ¿Sí? Tiene un índice de PER 0.3. Sobre todo esto yo le recomiendo a quien nos quiere tomar anticonceptivos por el tema de estar tomándolo diariamente, no sé si me dejo entender, que se puede olvidar o porque el hecho de tomarlo para ellos genera una serie de efectos adversos como la náuseas, los vómitos y todo lo demás. Entonces el parche transdérmico tiene el mismo efecto, evita el primer paso hepático, me dejo entender, y por ahí que minimiza ese tipo de efectos adversos, y es de fácil uso, ¿no? Porque es 1 por semana, entonces, y tiene la misma efectividad, 0.3. Una muy buena opción. El tema es que también afecta un poco su bolsillo porque está un poco más, 70 soles, 80 soles por mes. Muy bien. El anillo vaginal, el Nubarrin, ¿no? Que también es de Organon, el laboratorio de Organon. Igual tiene estrógenos más progestágenos. Se coloca en el fondo vaginal y teóricamente es un anillo elástico que se adapta a las paredes vaginales, ¿no? Igual, 0.3. El progestágeno inyectable, 0.3, miren. El inyectable combinado, o sea, el estrógeno con progestágeno, 0.05. Es un bajo índice de PER, o sea, tiene un buen efecto, ¿no? Para quienes se animan a usar la ampolla mensual. ¿Cuál es el problema con la ampolla mensual? Que tiene al inicio sangrados intermenstruales. O sea, entre regla y regla presenta esos sangrados en forma regular. Y recién al sexto, séptimo mes como que ya hay un periodo de tolerancia de adaptación y ya como que no presenta eso. ¿Me dejo entender? Pero mira, tienen un bajo índice de PER. Método usado perfectamente, ¿no? El DIU 0.6 también es respetable su índice de PER. El sistema intrauterino con levonorgestrel, o sea, es un dispositivo que se coloca en la cavidad uterina, pero además libera una hormona que es el levonorgestrel, se llama Mirena, 0.1, muy bueno. Te dura 3 años, valor 900 soles aproximadamente, ¿no? Con todo y puesto, 9.000 ponle pues, por 3 años. Y ese es el que nos sacó de cuadro a toditos, ¿no? El que tiene más bajo también es el implante de progestágenos. ¿Cuáles existen en el mercado? Ya no existe el Norplan, por si acaso. Existe el Implanon, que es de un solo tubito, y el Jadele, de 2 tubitos. ¿Estamos de acuerdo? 5 años lo puedes utilizar tranquilamente. Muy bien. Y acá sí se van de cara a todos, ¿no? La esterilidad femenina tiene casi igual que el DIU. No sé si me dejo entender. Casi igual que el DIU. Y esterilidad masculina, 0.10. Muy bien. O sea, el BTB, el famoso BTB, no es 100%. O sea, puede haber tasa de fracaso de 1 o 2 pacientes en un año, ¿no? De cada 100 BTBs que se hacen. ¿Por qué? Porque se puede dar el fenómeno de recanalización. ¿Me dejo entender? Olvídense el concepto, no, que solamente lo ha ligado, no lo ha cortado. No, con ligadura y cortada también. Entonces hay una técnica que se llama técnicas de ligadura, que es la del Pomeroy, y la Pomeroy modificada, la que utilizamos para evitar ese fenómeno de recalización. Y se usa hilos no absorbibles.
¿Cuáles son los hilos no absorbibles? Fue pregunta de cirugía en el 2005. De los siguientes son suturas no absorbibles. Si no pongan CADGU, nada, porque están con el nombre, ese es el nombre comercial. Si no, tiene que aprenderse el nombre, para los temas de cirugía, el nombre farmacológico, ¿no? Polietilenglicol, no sé si me dejan entender de ese tipo de nombre. ¿Comprenden? Uno también está mal. ¿Cuál es la sutura no absorbible? En este caso estamos hablando, el Vicryl es una sutura no absorbible, pero dura más tiempo, 21 días más o menos. En cambio el CADGU 7-8 días se absorbe, ¿me dejan entender? Si tú le pones a una paciente una ligadura con hilo no absorbible, como por ejemplo, el CADGU y el Vicryl son absorbibles, y el no absorbible es la seda, por ejemplo, o el nylon, no sé si me dejo entender. Tú usas la seda para ligar, esa trompa nunca se va a separar, no sé si me dejo entender, va a estar permanentemente unida, entonces hay posibilidad de recanalizar, no sé si me dejo entender. En cambio, si usas Vicryl, si usas CADGU, a los 8 días se separa y se alejan, y la posibilidad de recanalizar es mayor, no sé si me dejo entender, es menor. ¿Comprende? La posibilidad de recanalizar es menor, mucho menor. Muy bien. Esto es para que sepan los índices de PERF por cada anticonceptivo. ¿Ya?